Creo que es el primer expositor al que se le aplaude antes de la presentación. Bueno, por lo tanto ya ni lo presento, pero hay cosas que luego ustedes no saben que estudió en la UNAM, en Ciencias Políticas, en nuestra Facultad de Filosofía y Letras, y también en la ENA, que ha tenido, bueno, más de 40, yo creo que ya son más de 40. Pero desde luego entre todas sus obras que han recibido premios internacionales, pues destacan las de Pancho Villa y la toma de Zacatecas. Por eso este instituto pues celebra esa toma que fue decisiva para derrotar a la dictadura huertista con una conferencia de Paco Ignacio Taibo II, que ya sin más lo dejo con sus fans. Agradezco mucho que sea Patricia que me presente una historiadora con la que le tengo un enorme cariño y un enorme respeto, en un mundo académico en el que no le tengo respeto a casi nadie. Zacatecas, era grande, colegas, y hay que redimensionarla. ¿Verdad que de repente la historia se nos convierte en agua de borrajas, en papel seco, se enfría? El otro día conversando con un chavito le digo, ¿quién era Mariano Escobedo? Voltea a todos sacudido y dice, una calle en Polanco, hay un chingo de refaccionarios de automóviles. Y le digo, ¿te das cuenta lo que ha hecho el sistema? Te ha convertido al hombre que le partió el hocico a Maximiliano en Querétaro, lo convirtió en una calle en Polanco donde hay refaccionarias de automóviles gringos. Tuve suerte porque el otro día alguien me dijo que era un aeropuerto en Monterrey, ¿sí? Mariano Escobedo. Estatuas que no tienen contenido, desprovistas de toda humanidad. Estoy dando una conferencia en un día de lluvia, además, maravillosa, porque la gente se tapaba con plásticos y tenía detrás de mí un compañero abnegado con paraguas. Y me sentía como intelectual de izquierda, así potente y progresista. Tienes al lado un compa con paraguas protegiéndote, entonces caray, no me lo merezco. Sobre la batalla de Puebla, en Cuautitlán Izcalli. Y atrás de nosotros teníamos una estatua de Zaragoza, ¿sí? La estatua de Zaragoza, mejor que la que hay en la salida a Puebla. Y entonces les estaba contando el espíritu castrense de Zaragoza. Le estaba contando cómo él es el mejor producto de la rebelión contra el militarismo santanista. Cómo no se puede entender a Zaragoza si no entiendes a las milicias regionales y al surgimiento de un ejército del pueblo absolutamente diferente al ejército profesional del santanismo, que tiene una de las composiciones más horribles que puede tenerse. Oficiales de carrera, galoneados, que gastaban más en su uniforme de lo que gastaba su batallón en alimentos, lleno de oros, charolas, plumas, medallas, bicornios, tricornios, ¿no? Como si se pudiera hacer tricornudo. Bueno, algunos lo han intentado y lo han logrado en este país. Y Zaragoza, por reacción a este mundo, es de una sobriedad absoluta. Usa un uniforme de paño, a veces azul, a veces gris, vulgar. El uniforme del ejército de línea de la División de Oriente, que por cierto tienen uniforme una cuarta parte de la división, los demás encuerados y descalzos. Las cartas de Zaragoza llorándole al ministro de la guerra para que le mande 2,000 suelas de guaraches desde Puebla. Te dan una respuesta. ¿Y para qué quiere 2,000 suelas de guaraches? Para guarachear a 1,000 soldados que están descalzos. El ejército de Oriente, la gloria del ejército mexicano en la guerra contra la intervención francesa. Y Zaragoza vestía de una manera absolutamente parca, que indicaba su repulsa a un ejército de Oropel, ¿sí? Que indicaba su adscripción a un ejército del pueblo. Usaba una gorrita toda pinchurrienta, de kepí corto, ¿no? De color gris, un capote militar que había tenido mejores días, de algodón, que era bueno para cubrirte del frío, pero malo para cubrirte de la lluvia. Sus lentecitos de burócrata, miope, ¿no? Ningún signo distintivo de rango.
Él era el general Zaragoza porque la gente sabía que él era el general Zaragoza. No necesitaba charreteras, charolas y medallas. Y estoy contándoles esto a los chavos ahí en Cuautitlán Izcalli en medio de la lluvia. Había como 200, era verdaderamente prodigioso el interés de la gente y el amor por la historia. Y de repente empiezan a hacerme así. Yo dije, aquí les hago así o les hago así. ¿Qué rollo? Y ya eran como 8 o 10 los que hacían así. Y dije, qué cohete. Y de repente me doy cuenta y volteo y veo la estatua del general Zaragoza con uniforme militar santanista, lleno de charreteras, adornos, capote cruzado, uniforme de gala. Y traición. Eso es una traición. Es una traición del escultor, del pendejo del presidente municipal de Cuautitlán Izcalli que no sabe quién es el general Zaragoza, reaccionario de mierda, ¿sí? Es una traición a lo mejor del espíritu del ejército del pueblo. En ese sentido, la historia ha sido castigada, manipulada, golpeada, convertida en símbolo hueco, convertida en esa melcocha que nos obligaron a estudiar en la primaria y en la secundaria, ¿no? Somos los que aquí estamos, hijos de la ceremonia cívica, compañeros. ¿Saben cuál es la definición de la ceremonia cívica? Una chingadera que se hacía en los patios de las escuelas en días de sol, donde estabas al borde del desmayo, rindiendo honores a la bandera, y se recitaba un poema, el peor de ser posible, de López Velarde. Ya de por sí López Velarde tiene algunos buenos, pero los malos son malos con M de muerte, ¿sí? Mientras nos estábamos insolando, todos desprovistos de contenido, ¿sí? Y entonces el general Vicente Guerrero leía un chavito con algo que le habían ahí encargado, que había sacado en la época pre-internet. Yo soy pre-internet cuando estudié en la primaria, de las estampitas famosas, y ahí tenía sus pegados, sus estampitas de Vicente Guerrero. Y si lo viera hoy diría, esto es falso. Vicente Guerrero tenía antepasados negros, hombre, es de labio bembón, ¿sí? Negar este mestizaje es negar este país. Me lo blanquearon a Vicente estos pinches traidores, ¿no? En términos de una historia falsificada continuamente, de un libro de texto que ignoraba lo principal, que disminuía el interés de ciertas cosas, que en un determinado momento eliminaba a los niños héroes, al Pípila, a Carrillo Puerto, masacraba la experiencia de Escudero en Acapulco en los 20, ¿no? Y que te daba una historia justificativa, donde el PRI le decía a los mexicanos, la revolución soy yo, ¿sí? Yo soy la Reforma, yo soy Juárez, yo soy Cuauhtémoc y Cortés y la Malinche en medio bailando la sandunga, yo soy... Y que construía aberraciones históricas como tener en el Monumento de la Revolución en una pata a Pancho Villa y en otra pata a Carranza. Por eso hay temblores en el DF, compañeros. Y bueno, ya para más Henry, en una pata Calles y en otra pata Cárdenas. Por eso los temblores son de su puta madre en el DF, compañeros. Esta aberración en el que cabe todo, ¿no? Ahí échalo. En este espacio melcochoso y muerto de la historia nacional, que no tiene un carácter identificador reivindicativo. Y no, ni madres, no. Y hoy les vengo a contar la historia de la batalla más significativa, si no la más importante. No fue la más importante de la División del Norte, pero sí la más significativa. Y es la historia de la batalla en la que triunfa el ejército del pueblo contra el ejército de la oligarquía. Y así hay que empezar contándola. Y hay que contar qué es un ejército del pueblo y qué es un ejército de la oligarquía y qué es la Revolución Mexicana y por qué construir una identidad entre el pasado y el presente nos hace mexicanos críticos y no blandengues, con una visión del futuro construida a partir de nuestros nexos con el pasado. La batalla de Zacatecas tiene un montón de significados extras, los llamaríamos colaterales a la batalla en sí misma. El primero de ellos es que tiene un prólogo tremendo, que es el conflicto entre Carranza y Pancho Villa, más el conflicto de todos los generales de la División del Norte contra Carranza, y que se da en condiciones de este conflicto. Zacatecas se da en un momento de ruptura casi total
entre el llamado primer jefe de la Revolución Mexicana y la División del Norte. Es el primer factor. El segundo factor es que es una batalla en la cual no opera la caballería. La División del Norte ha estado produciendo las cargas de caballería como una de sus esencias. Le fueron fundamentales en Paredón, fueron claves en Tierra Blanca, ¿sí? Incluso, sin ser definitorias, fueron útiles en la batalla de Torreón. Aquí es mínima la operación. Villa va a tener que renunciar en el diseño de la batalla de Zacatecas a la caballería. Va a tener que inventar otras maneras de combatir. Y esto nos lleva a una reflexión sobre cómo combate la División del Norte. Muy divertida, porque hasta ahora hay una visión entre algunos historiadores tradicionales de que la División del Norte es el atraso campesino enfrentada a la modernidad obregonista. Nunca mayor mamada ha sido dicha en términos históricos. Iremos sobre el tema. Perdón, yo soy muy mal hablado en general y no veo por qué renunciar a este placer. Mi hija está en la sala de al lado, no puede venir a hacer, le regalo mi teléfono. Ahí viene. Un segundo, por favor. Y entre otras cosas porque las malas palabras no existen, hombre, existen palabras. Hay palabras con significados y hay palabras con... Llamar a un pendejo, un tonto, es subirlo de categoría gratuitamente. Y el inverso es un favor que no debemos por qué hacerle, pues, ¿no? Un pendejo es un tonto con agravantes, ¿no? El uso. Lo peligroso no es las palabras fuertes o su uso. Lo peligroso es emparejar el lenguaje a que todo se puede decir con 18 palabras, entre ellas güey, que sirven para definir a tu papá, a un cornudo, a tu mejor amigo, ¿no? Etcétera. Eso es pobreza del lenguaje y no estoy dispuesto a entrar en eso. Redefinamos el lenguaje en términos de función, como diría Marx, valor de uso y no valor de cambio. Es un toque culterano para demostrar que soy un salvaje culto. Segundo factor, pues, es una batalla, primer factor, es una batalla en pleno proceso de ruptura, Villa Carranza. Segundo factor, es una batalla sin caballería. Tercer factor, es una batalla que confirma y desmiente la teoría muy de boga de que Ángeles es el cerebro militar de la División del Norte y Villa es el voluntarioso conductor de masas analfabeta en términos militares. La realidad, si recorremos las 5 batallas previas importantes de la División del Norte, demostrará que en unas acertó, en términos militares, que en unas acertó Villa y Ángeles se equivocó, y que en otras acertó Ángeles y Villa se equivocó, ¿sí? Que unas fueron conducidas en lo esencial por Villa y otras fueron conducidas en lo esencial por Ángeles. O sea que no hay tal de la división de poderes. Tercer factor y muy importante. Si Zacatecas triunfa el ejército del pueblo, si en Zacatecas triunfa el ejército del pueblo, se desmorona la contrarrevolución. Es el stopper que le han construido al avance fulgurante de la División del Norte. La victoria de Obregón posteriormente en Orendain podrá ser interesante, pero no pasa de eso. La guerra de guerrillas que circula a lo largo y ancho de todo el país, dañando la estructura de la dictadura de Huerta. Por cierto, nota de pie de página, me urge que Héctor de Mauleón termine su libro que está escribiendo sobre Huerta, porque el otro día me contó en una reunión que teníamos de escritores cómo Huerta nunca sale a combatir, Victoriano. O sea, Huerta desde que mata a Madero y toma el poder, nunca interviene militarmente, jamás. No sale de la Ciudad de México. Se queda sentado bebiendo 4 botellas de Génesis diarias y fumando mota. Pero me contó Mauleón que en las noches Huerta, entre pedo y moto, salía a aullar por la calle. Y aullaba.
La imagen del dictador aullando en las calles vacías de la Ciudad de México me dejó conmovido hasta las lágrimas, de hijo de su chingada madre. Yo sabía que era malo, pero no sabía que tan malo era, pues, ¿no? Entonces me urge que escriba el libro sobre Huerta. Bien, el último factor importante. La batalla de Zacatecas enfrenta, reivindicando el tercero, la construcción de una propuesta defensiva muy importante. Zacatecas va a ser la plaza blindada por excelencia, más aún que Torreón. Vamos punto por punto y no necesariamente en orden. ¿Qué es el Ejército del Pueblo que avanza hacia Zacatecas? Las 8, 9, 10 brigadas. Como ustedes saben, la División del Norte está dividida en brigadas, cada una de ellas con un general que tiene autoorganización. Los mandos son elegidos por abajo y por arriba. O sea, a disposición de la gente que deciden quién quiere ser su capitán cuando el capitán anterior se muere, a disposición del general que designa a otro de otro grupo. Tiene una estructura bastante democrática, ¿sí? Son soldados profesionales, ganan un peso diario. Muchos de ellos no reciben el producto de su salario en el territorio, sino que les es entregado a sus familias en Durango, en Chihuahua, en La Laguna, ¿sí? Tienen una estructura no de leva, no hay levados, no hay gente capturada sacada de una cantina, de una cárcel e incorporados a la División del Norte. La División del Norte es un ejército de voluntarios en un 90%. El otro 10% lo componen soldados derrotados de la dictadura que aceptan pasarse a la División del Norte. Es un ejército de voluntarios, por lo tanto, pero terriblemente disciplinado, en el sentido de que hay ciertas reglas que son producto de la manera como se construyó este Ejército del Pueblo, que son inamovibles. Que es el que corre en combate, el tiro lo recibe por la espalda, ¿sí? La mayor pena es huir en combate. La deserción, sin embargo, no es tan penada, pero la deserción fuera de combate. O sea, entre batalla y batalla, si alguien se va a su rancho porque acaba de tener 2 niños y quiere ver si los pollos crecieron, no va a haber mucha bronca. No hay testimonios de captura de desertores y fusilamiento por deserción. Porque en general estos personajes van y vuelven. Pero en momentos de combate, el que corre, el tiro lo recibe por la espalda. Y además tiene una estructura que garantiza esto. Durante la batalla de Zacatecas, Fierro en motocicleta va en la retaguardia en ciertos momentos, en otros momentos va en la super vanguardia, disparando contra el que corre, ¿sí? Tiro de pistola. Es un ejército, pues, en el que lo que está penado fundamentalmente es huir ante el enemigo en combate, de voluntarios en su enorme mayoría, profesional en el sentido en que cobran un salario que, a diferencia del ejército zapatista, le permitirá una continuidad de tropa enorme. Una brigada villista se puede mantener en 1,200 efectivos, mientras que una brigada zapatista en momentos de cosecha puede bajar de 1,200 a 300, porque los zapatistas se regresan a cosechar. Ejército campesino no profesional regresa a cosechar y deja solo un cuadro, ¿no? En el caso de la División del Norte no es el caso. Segundo, artillada potentemente. Se ha hecho, toda la artillería que tiene se la ha tomado a los federales, entre ellos 2 cañones pesados, el Nillo y el Chavillo, rebautizado, cañones que van sobre plataforma de tren. En Zacatecas debe entrar con alrededor de 35, 38 cañones en combate, ¿sí? No es gran cosa en términos de la guerra moderna. Piensen que estamos hablando de 1914. Perdón, las fechas no son lo mío, se me olvida mi cumpleaños a cada rato. Junio del 14, ¿no? En esos momentos en Europa, en el inicio de la guerra mundial, en un frente cualquiera, podían usarse 1,500 piezas de artillería. Aquí está hablando de 40, cuando mucho. O sea que la artillería es importante, pero no esencial.
tiene un manejo logístico espectacular en términos del manejo de su retaguardia. Villa ha estado articulando con una lógica que uno dice, ¿de dónde lo saca este güey? ¿Cómo aprendió a hacer la guerra? Cosas como el mejor servicio de hospital que tiene en esos momentos cualquier ejército del mundo, mejor que los europeos, porque construye uno o dos, nunca lo sabremos, trenes hospitales con 40 vagones convertidos en consultorios, salas de operaciones. Si los acercas mucho a la línea de combate, la diferencia es central. Un herido en la línea de combate puede sufrir primera atención médica, recibir primera atención médica en la propia trinchera donde está, pero es una atención médica muy vasta. Un torniquete, un vendaje apretado. Lo tienes que sacar a la segunda línea, donde puede ser que reciba una mejor atención médica, pero operar, y no, el tren de Villa llega en la segunda línea, porque va pegado a la línea de operaciones, y ahí llegan momentos en que hay 20 operaciones simultáneas de extracción de balas, suturación, etc. Entonces, es la modernidad, y esto contradice lo que veníamos hablando de la modernidad obregonista contra el campesinismo atrasado villista. La División del Norte tiene aviones, la famosa Halcones Dorados, no sirven para una pura chingada, pero ahí los tiene, porque para bombardear tienen que bajar mucho y están a tiro de fusil de infantería. Entonces esto, baja que les voy a tirar una pinche bomba, pues es perforarte lo que ustedes están pensando, ¿sí? Pues las bombas se tiran a mano, además. O sea que la fuerza aérea no sirve para nada, pero está. Incluso Villa está en esos momentos comprando un submarino, hombre, a unos rusos, un submarino de la Primera Guerra Mundial. Y las cartas son divinas. Dice, ¿cuántos torpedos tira? ¿Y cuántos barcos hunde cada torpedo? Porque le quiere bloquear el acceso armamentista a Carranza, aunque será un poco después, porque lo hace cuando Carranza está en Veracruz. Y los trenes villistas son la clave. Piensen que esta fase tercera de la Revolución Mexicana, la primera, la insurrección maderista, la segunda, la contrarrevolución de Orozco, la tercera, el golpe militar de Huerta y la reacción, se está dando en base a posiciones inmóviles, ¿sí?, a la defensiva de los federales. A lo largo de la campaña de la División del Norte, los federales van a combatir a la ofensiva una o dos veces y con pésimos resultados. En la mayoría de los casos combaten a la defensiva. Incluso en los casos que combaten a la ofensiva, lo hacen en situaciones de hasta aquí llegué, me detengo y me fortalezco. No van a buscar a la División del Norte. Y los trenes van a ser la capacidad de movilidad. Piensen que un ejército en campaña en las afueras de Zacatecas necesita fácil 12,000 litros de agua diarios. Cuando se hace historia la gente no piensa estas cosas, ¿sí? Necesita, como trajeron los caballos, aunque no los van a usar en buena parte, pues necesita 8,000 kilos de pastura, necesita darles de comer. Y en las afueras de Zacatecas no hay gran cosa, están los pueblitos en el arco externo que ya han sido verdaderamente saqueados. Incluso hubo quemas de trigo por parte de los federales en los días anteriores a la batalla. Entonces, los trenes. Imagínense 60 pinches trenes, no vagones de tren, trenes, cada uno de ellos con 15 vagones. Imagínenselos en fila. 60 vagones de tren. De a 15 vagones cada uno. Cada uno de esos trenes mide en línea recta 8 metros por 15, 40, 120, 200 metros, 1,200 metros. 1 kilómetro, 200 metros de trenes avanzando en línea recta. Adelante, una pantalla de caballería de 4,000 hombres para evitar sorpresas.
que además va preocupada porque no haya minas en la línea férrea, porque no les manden un tren de la muerte como le pasó a Villa en la campaña contra Orozco muchos años antes, un tren cargado de dinamita con máquina desfogada, ¿no? Vean la nube de polvo, 4 kilómetros de nube de polvo de ancho y 10 kilómetros de nube negra, porque Carranza no les dio carbón y vienen quemando lo que se deje, vienen quemando durmientes del propio ferrocarril, 1 de cada 4 se lo quitan y para adentro, vienen quemando muebles, leña verde y un humo negro apestoso ahí, una maraña de humo negro inmensa y 4 kilómetros de polvo. Si yo soy federal me cago. Nomás de ver eso de lejos, digo, es el fin del mundo, chinga. Y las batallas las hacen hombres y mujeres como nosotros, ¿sí? La batalla es algo en lo cual, en función a las armas, busca provocar la desmoralización total del enemigo. En el momento en que le rompes la moral y lo obligas, en lugar de disparar, a correr, ya chingaste, ¿sí? O sea, el centro del combate militar no es matar al que tienes enfrente, es romperle la moral, ¿sí? Destruirle su moral de combate. El conflicto con Carranza. Bueno, el tren villista, para añadir cosas apasionantes, es el tren más raro que se conoce en la historia de la humanidad. En ese pinche tren nomás van cómodos los caballos. Con pasarela, caballos y mulas van en los vagones y los combatientes van en el techo, donde por cierto instalan los anafres. Entonces es bien folclórico viajar en el techo de estos trenes que hacen muy poca velocidad, 30 kilómetros por hora, 40 por hora cuando mucho, ¿no? Y ya si tienes mucho valor mexicano a lo salvaje, cuelgas tu hamaca abajo del tren y esperas que no haya piedritas en la vía, pues, ¿no? El vagón de Villa tampoco es gran cosa. El vagón de Villa tiene un retrete que le regaló un fotógrafo norteamericano amigo suyo y que Villa se rió mucho cuando se lo regaló y le dijo, que los gringos se arrodillan para lavarse la cara o qué cohete, ¿no? El pendejo gringo creía que Villa nunca había visto un retrete. Villa había vivido en ciudades grandes muchas veces en su vida y conocía perfectamente lo que era un retrete. Pero bueno, trae un retrete portátil, trae una pianola y trae un camastro dividido en dos con una tabla en la que del lado derecho duerme Pancho y el lado izquierdo duerme Ángeles, con tabla promedio para que no haya sorpresas, ¿sí? Es de una humildad absoluta, porque así es el villismo siempre. El villismo recibe el dinero y lo bota en la guerra, no lo construye un factor. La oligarquía tiene dinero y lo gasta en trajes. No, el villismo lo gasta en comprar cañones y balas. Es conocida la famosa anécdota de cuando llegan a ver a Villa unos embriados de Carranza y le traen $1,000,000 de circulación en la zona constitucionalista. Y entonces Villa dice, muy bien, échelos. $1,000,000 en billetes, es una cosa como esta. Y entonces Villa empieza a llamar generales, Juancho, toma, pon el sombrero, esto para no sé qué y para no sé cuánto. Y los constitucionalistas cagados dicen, oiga general, ¿me va a firmar? Dice, sí, ¿cómo no? Traiga para acá. ¿Y no lo va a contar? Les dice Villa, ¿a poco ustedes, los carrancistas, cuentan el dinero? Y el otro güey ya mejor no contestó, pues, ¿no? O sea, el dinero no es para contarlo, es para gastarlo en la guerra del pueblo, ¿sí? Esto para la mina, esto para los cañones, esto para no sé qué, esto para las viudas de Cuchillo Parado, que ya hay 13 viudas que no les hemos mandado dinero, esto para contarlo, chingas, hay que contarlo, hombre. Y el carrancista queda muy sacado de onda ante los métodos de control financiero de la División del Norte, que por otro lado en otras cosas es muy riguroso, en la compra de armas, por ejemplo. Esta manera de parquedad del ejército villista, casi homogénea, casi total, el gran gesto de lujo de un militar villista, pues es el anillo que tiene fierro
que lo debe haber comprado en una pinche chatarrería, hombre, contra los rumores que por ahí corren, que Muñoz hizo grandes en sus novelas. Pinche anillo era mucho más chico de lo que decían, no valía para gran cosa. Es la que construye, y es una máquina de guerra cabrón. Es el ejército del pueblo. Cuando los pueblos tenemos ejércitos, los ejércitos así son. Y es el ejército que algún día tendremos los mexicanos de nuevo. No se preocupen, no corre, no faltará tiempo. Algún día volveremos a tener un ejército del pueblo como este. Y llegan a Zacatecas. Antes se produce el gran conflicto Carranza, División del Norte. Carranza está muy preocupado, porque la victoria de Torreón le ha dado a Villa el control del centro del país. Y si triunfa en Zacatecas, sigue Aguascalientes y luego la Ciudad de México. Y no hay nada que lo pare en medio. Y quiere evitar que sea la División del Norte la que triunfe en Zacatecas. De tal manera que manda la orden de que sea Pánfilo Natera, de la División del Centro, el que se haga cargo de la toma de Zacatecas, pero Pánfilo ya había fracasado antes. Y no Villa. Y Villa recibe el telegrama y le dice: ni más. No, va a ir la División del Norte con todos los fierros, desde Torreón, donde están estacionada la división. Ya no está en Chihuahua, está estacionada en Torreón. Y Carranza le dicen: ¿quién es el primer jefe? ¿Tú o yo, güey? Que vaya a Natera. Y Villa le dice: no, para nada. Afortunadamente tenemos todos los telegramas del intercambio entre Carranza y Villa. Y entonces Carranza, enfadado porque se le niega su derecho a mandar, lo destituye. Dese por destituido de la División del Norte, póngame en comunicación telegráfica con sus generales. Y los generales que están ahí se hacen cargo de la respuesta y le dicen a Carranza: ni madres, Villa es el jefe de la División del Norte, no tienen que recordarle que ellos lo nombraron en la primera batalla de Torreón, que Villa fue elegido jefe de la División del Norte. Y ahí está Ángeles, está Toribio Ortega, está Rodríguez, está Urbina, está Aguirre Benavides, está Raulito Madero, coronel del ejército villista en la División del Norte, y le dicen no. Y entonces Carranza intenta por todas las maneras destituir y desconocer a la División del Norte. Les terminan pidiendo que se sumen a las tropas de Natera y lo mandan a la chingada por segunda vez. De tal manera que la ofensiva hacia Zacatecas se hace en contra de la voluntad del primer jefe. Villa lo tiene claro, tiene la capacidad, siente que tiene la fuerza y que es el momento para pegar el golpe en Zacatecas. Zacatecas es una ciudad muy particular, ¿la recuerdan más o menos los que han estado por ahí? Es una cañada entre cerros. Hoy ha crecido y ha creado ciudades satélites, pero en aquella época no, había ciudades satélites mineras en las afueras, pero muy en las afueras. Y la ciudad era lo que había en la cañada. La cañada está dominada por una serie de cerros, varios, y dentro encerrada la ciudad de Zacatecas. De tal manera que si controlas los cerros, cierras el paso. Quizá queda un pequeño paso libre por el sur, pero debería hacer una maniobra divergente para atacar por el sur, que te dejaría abierto el flanco de los cerros. Además son cerros que han sido, en la lógica del ejército de la dictadura, son cerros que están artillados, hay ametralladoras, hay cañones en todos ellos, hay trincheras, hay casamatas. La fuerza militar que se va a enfrentar es mayor, la de la División del Norte, que la de los federales, pero no demasiado mayor. Los datos exactos no los tengo en la cabeza, hace mucho que escribí la historia de la batalla de Zacatecas, pero debe ser como de menos de 1,5 a 1, ¿no? La fuerza federal es importante, además está esperando refuerzos, le llegan refuerzos antes de que llegue Villa y la División del Norte, y cuenta además con un aliado importante que son los Colorados de Orozco.
Los colorados de Orozco son lo más odiado por los villistas. Cuando la División del Norte captura a un grupo de prisioneros, sistemáticamente son fusilados los oficiales, porque según palabras de Villa, ellos sabían por qué estaban aquí, y son fusilados los colorados, porque ellos son traidores, son gente del pueblo que se pasó de bando. El único caso que se conoce de no fusilamiento de colorados es el de Baudelio Uribe, coronel del ejército villista, que pasó a la historia con el apodo del mocha orejas, porque los colorados que capturaba les cortaba la oreja. Algunos historiadores que no conocen lo que está pasando decían que era un salvaje, pinche salvaje, les cortaba la oreja a los presos colorados. Pues era el primer humanista de la División del Norte, hombre, en lugar de fusilarlos nomás les mochaba la oreja, con el argumento de te la mocho hoy, si mañana caes preso con una oreja de menos ya sé quién eres, y entonces sí pared, ¿no? O sea, es un signo de reconocimiento, güey que caiga en mis manos con una oreja de menos sabe lo que le va a tocar, ¿sí? Entonces Baudelio era un humanista, así como el doctor Guillotín lo era al inventar un sistema para guillotinar monarcas, sistema que lamentablemente ha pasado de moda, pero que en España no les vendría mal. Los grandes odios, los colorados. ¿Por qué los colorados combaten de veras? Los colorados de Orozco son una fuerza irregular, básicamente de caballería, con larga experiencia de combate urbano y peligrosos. E incluso el propio Orozco se dice que va para Zacatecas, nunca llegará, pero se dice que va para Zacatecas. Y está el segundo hombre en importancia, que es Benjamín Argumedo, famoso porque estaba casado con la bandida, o fue su amante, la bandida, dueña de un prostíbulo en la Ciudad de México, que los que tienen aquí más de 80 a lo mejor frecuentaban, en la colonia Roma, y famoso porque la bandida escribió el corrido más bonito, uno de los corridos más bonitos de la Revolución Mexicana, el corrido de Benjamín Argumedo. Famoso también porque combatía con un paliacate alrededor de la cabeza, amarrado. Y a la pregunta de, oiga usted, ¿cómo da órdenes? Me decía, con los dedos. ¿Con qué? ¿Cómo? Los dedos. 1, 2, 3, y tenía un clarín de órdenes al lado que interpretaba el número que el otro indicaba como a la carga, retirada, ¿no? Con los dedos. Y cuando le decían, oye, y esa pendejada de traer un pinche pañuelo amarrado en la cabeza, y contaba una historia muy bonita, que se había soñado su propia muerte y había visto su cadáver, y el cadáver le estaban entrando las moscas por la boca. Entonces, en un acto de exorcismo muy poco racional, pero muy comprensible, pues amarró con paliacate para que si lo mataban no le entraran las moscas en la boca, pues, ¿no? De veras, tienen que imaginárselo. Pero con materiales como estos empezamos a tener una cierta constancia del mundo en el que nos estamos moviendo, ¿no? Cuando de repente dicen, la División del Norte, un montón de rancheros, campesinos, vámonos con cuidado, veamos las nóminas de los batallones, de las brigadas. Encuentren la composición más extraña que hay en la historia de la Revolución Mexicana. Mientras que las brigadas laguneras de la División del Norte son todos o casi todos de origen campesino, son agraristas y están ahí por la tierra. Las brigadas que vienen de Chihuahua son cualquier cosa. Hay mineros, arrieros, ladrones de ganado, un chingo, entre ellos 2 generales, el propio Villa y Urbina, ¿sí? Conductores de recuas de mulas y de entregas de plata y de transporte, ¿sí? Que no son lo mismo que arrieros, son conductores armados que vigilan la conducta. Artesanos urbanos, panaderos, hojalateros, mecánicos, ferrocarrileros y campesinos, en su enorme mayoría pequeños propietarios, no campesinos sin tierra. Es un ejército difícil de definir en términos clasistas. Es pueblo llano, pero es un ejército con una componente de hombres que tienen poca raigambre en lo territorial.
Si le siguen las biografías, un día estaban en Chihuahua, 3 meses después se habían ido a Estados Unidos por una consulta, por una conducta de plata de una mina. 2 meses después trabajaron de albañiles en Torreón. 6 años después se establecieron en no sé dónde y trabajaban como mineros. Polígamos hasta la madre. Entre otras cosas por el movimiento errabundo de sus vidas. Van construyendo casas, repleto de compadres. La División del Norte tiene un entramado interno donde una de las llaves es el compadrazgo. Yo calculo fácilmente, Villa debía tener 500 compadres por haberles bautizado hijos, o porque le bautizaron hijos a él, porque Villa tenía casi 30 hijos, producto de casi 32 matrimonios, la cifra exacta no se las de ahora, incluso un matrimonio maravilloso porque se casó 2 veces con la misma mujer porque se olvidó que ya se había casado. Y el entramado de compadrazgos es tremendo, ¿sí? O sea, no solo es mi compañero, bla, bla, es mi compadre, ¿no? Estoy ligado a él por este sublazo de sangre que es el compadrazgo, institución nacional potentísima, que tiene una lógica enorme. Si me matan, ¿quién cuida a los hijos? ¿Sí? El compadrazgo en tiempos de paz social tiene una lógica defensiva, en tiempos de guerra tiene una lógica hiperdefensiva. Y si me tumban, ¿quién se preocupa de los 4 hijos que tengo aquí, de los 2 que tengo acá? Porque la poligamia no andaba peso. A la pregunta, ¿eran polígamos y mujeriegos? Sí, eran polígamos a madres y mujeriegos a madres. Pero pues, si juzgas por Villa, no eran violadores. Villa decreta la pena de muerte a los violadores en Camargo, en un discurso verdaderamente notable que debía estar leyendo el imbécil que hoy está en el Senado hablando contra el matrimonio, el homófobo güey senador. Villa dice, a ver, si ellas quieren, ustedes quieren, pues órale. Si se quieren casar, pues denles el gusto, chinga, ¿qué trabajo les cuesta firmar un papel, hombre? Y dejarlo legal, la relación. Pero el que fuerce, ese le toca paredón. O sea, que deja claro esta mentalidad de libre albedrío en materia sexual del villismo, pero penando la violencia contra las mujeres en términos de fusilamiento. Además, la División del Norte para eso solo tenía 2 castigos, fusilamiento y nada, y el otro ni me acuerdo cuál era porque no debe haber existido ni se debe haber usado. Bueno, sí, Villa practicaba castigos muy curiosos, como a los que eran muy pedos los encerraba en un vagón de tren sin alcohol durante una semana, para que se secaran, decía. Se secaran. Ahí Baudelio Uribe y Pablo López inventaron un método para beber con manguera desde el vagón donde los encerraban. Agarraban una manguera, la conectaban con un garrafón de mezcal y ahí le daban. Esta división es la que llega a Zacatecas. Llega antes Urbina y Ángeles, que son los que preparan la estructura defensiva de la batalla, la estructura ofensiva de la batalla. Villa viene retrasado, no se sabe por qué, porque el pleito con Carranza ya terminó. Digo, Villa lo ignora y a la goma, ¿no? Y trae a su amigo el doctor Rausch, que es un pinche médico de esos que se le pegaban a Villa más raros, que estuvo lavándole el coco durante un tiempo y diciéndole que la causa de sus descontroles emocionales y que se soltaba a tiros de repente sin mayor explicación era que comía mucha carne. Me cabrón, favor. Si ese fuera médico mío, yo lo hubiera matado a putazos, ¿no? Y entonces Villa había dejado de comer carne durante un tiempo, hasta que los generales de la División del Norte dijeron, puta, no hay quien lo aguante, está insoportable. Y agarraron al pinche médico, lo pusieron en un vagón y lo mandaron para Estados Unidos. Villa volvió a comer carne como a él le gustaba, que era asada sobre la parrilla hasta que quedara como suela de zapato. Y ahí sí, en la mano y masticada. Y nadie sabe la demora de Villa. Le encarga a Urbina y a Ángeles la disposición ofensiva, que es muy simple. Se bajan en la calera,
avanzan hacia las primeras posiciones a tiro de artillería, establecen la primera colocación de las artillerías, ven cuáles son los puntos que ha convertido en defensivos los federales y crean una retención por el sur con la brigada de Nateras para que no se les escapen. Villa tiene la intención de hacer pomada al ejército federal, que no haya supervivientes, ¿sí? No quiere que le pase como en Torreón, donde se le fue una parte de la guarnición en la huida. Tarda 3 días. En los primeros días las tropas de Maclovio Herrera, quizá el mejor general en esos momentos del ejército villista, andan calientes y están provocando y chocando contra las defensas federales. Urbina tiene que frenarlos, diciendo no es el momento. La batalla está pensada en este primer momento como un solo ataque continuo, al igual que se pensó Torreón, que no fue así. Torreón fueron días y días y días de combates, tomando posiciones primero en el arco defensivo, luego Lerdo, luego Gómez, y luego la batalla definitiva en Torreón con momentos durísimos. No, aquí golpe directo y acabar con ellos del primer mazazo. Villa llega en los momentos en los que está produciendo un combate artillero, llega a la posición donde está Felipe Ángeles. El diseño de la batalla de Zacatecas es de Urbina dando órdenes, pero Ángeles decidiendo. Ángeles decide que va a tener que librarse de una manera clásica la batalla y no al estilo de las grandes batallas de ruptura y irrupción de las cargas de caballería, sino que hay que ir dominando posición por posición. Y esto significa artillería que destruye los elementos principales de la defensa e infantería que toma la posición, y una tras otra. La Sierpe, el Grillo, el Cerro Gris. Y entonces Ángeles hace un diseño artillero para ir enfrentándolo de esta manera las posiciones. Villa llega, hay un cañonazo ahí al lado que está a punto de acabar con Villa de Ángeles al mismo tiempo, y empieza la batalla. Y la batalla se da de la manera en que Ángeles la planeó, cerro a cerro, en una secuencia bastante rápida, horas. Es tomado el primer cerro, luego el segundo, luego el tercero, con terribles bajas. Hay un momento en el que Fierro se echa la laraca de ¿y por qué no avanzamos en este cerro? A uno de los coroneles de la División del Norte, porque nos están dando con todo. La gente se sienta, o sea, avanza y ante el fuego de artillería, ametralladora, se cobija detrás de la piedra más grande que encuentra y dice, vamos, ¿no? Y ahí va, de locos. Y el cerro no lo toman, pero le meten un balazo en la pierna que está a punto de morir. Y el salvaje de Fierro se amarra la pierna, haciéndose un torniquete, se sube a una moto y sigue combatiendo hasta que se cae. Hay una foto espectacular de Fierro caído durante la batalla de Zacatecas, donde está tan blanco por la pérdida de sangre, tan pálido, que parece una foto de muerte. De hecho, he podido compararla con la foto de Fierro muerto, y está más pálido en esta que en la del cadáver real. Villa le da órdenes de que lo hospitalice, pierde a Toribio, pierde a Joséito Rodríguez. O sea, ser general en la División del Norte no era garantía de nada. Las bajas promedio en un ejército de la Primera Guerra Mundial, ¿sí?, son 8,000 soldados por cada general. Aquí no llegan ni a 40 por cada general. 40 muertos un general. Porque el general villista combate en la primera línea, y si no en la primera, en la segunda, pegadito a la primera línea. El general villista combate dando el ejemplo, ¿sí? Estás hablando además de las brigadas de la División del Norte, que son brigadas relativamente chicas, 1,200 hombres, 1,800, 900, un cuerpo controlable por un solo hombre, si tiene 3 coroneles o 4 y 50 capitanes o 30 capitanes ahí, ¿no? Y las bajas entre la oficialía mayor son tremendas. Y logran romper las defensas. Se produce un intento de huida y el cierre por el sur funciona también, que es la masacre. Las tropas que intentan huir son masacradas.
en el primer intento, en el segundo, y apenas hay una ruptura en el tercero, porque el que huyen algunos de los federales y de los colorados, entre ellos Argumedo, que se toma la molestia de en la huida ir recogiendo las medallas que encuentra tiradas en el suelo de los generales huertistas que aventaron sus galones y sus medallas por si los capturaban, ¿sí? Estalla un edificio en el centro de la ciudad, producto probablemente de un accidente, no es una operación artillera. La explosión, porque ahí estaba el polvorín, es inmensa, queda todo destruido, de tal manera que en 24 horas cae Zacatecas. El número de bajas es importante, pero ni mucho menos paralelo al número de bajas que produjo la llamada batalla de Torreón, que son una serie de batallas que terminan en Torreón. Aquí es muchísimo menor, no entre los federales, que sufren unas bajas brutales, y en ese momento Villa se hace con el poder en la derruida Zacatecas, donde según los comentarios de algunos testimonios, el olor a muerto era tan posible que no podía respirar, tenías que respirar por la boca, no por la nariz, por el olor a muerte. Hay algunas anécdotas menores respecto a la toma de Zacatecas. Quizá la más brutal es que Villa decreta ley seca, como solía hacer después de una victoria, para impedir que una parte del ejército se emborrachara y se produjeran saqueos. Decreta pena de muerte al saqueo, ¿sí? Incluso fusila a uno de sus oficiales, un mayor, por estar bebiendo en una cantina. Le llega a reclamar un dorado que Villa ha decretado ley seca, y este oficial, sin mirar, le pega un tiro y lo mata, y entonces Villa lo manda a fusilar de inmediato. Hay algunas tensiones en torno al problema de los presos, al problema del hospital, de si van a fusilar a los heridos oficiales de alto rango del Ejército Federal. Pero está roto el espinazo. Esa misma noche, o al día siguiente, Ángeles le propone a Villa que le dé 6 brigadas de caballería y que avanza hacia tomar Aguascalientes. Pero Villa tiene miedo que la contradicción con Carranza le deje abierto el flanco izquierdo y frena a Ángeles. Si no hubiera sido por eso, Ángeles hubiera entrado en la Ciudad de México mucho antes que Obregón. En resumen, y saltándome miles de anécdotas y pequeños detalles, esto es lo que conmemoramos, lo cual también es una tontería, porque andar conmemorando tanta muerte, ¿no?, tanta destrucción, tanta violencia terrible, es como terrible, ¿no? Más bien lo que estamos conmemorando es la epopeya de un ejército del pueblo, que es capaz de destruir un ejército profesional con oficiales que hicieron sus estudios en Saint-Cyr y en academias de guerra alemanas, ¿sí? Cuando ves las primeras fotos del general Mercado, creo que es Mercado, en Zacatecas, trae un casco prusiano el güey, el casco con espigón, ¿sí? Y tú dices, este pendejo, ¿qué le va a durar a la División del Norte con ese pinche casco de mierda que parece un anuncio para que te tiren 1 centímetro abajo del apuntador que le estás poniendo ahí, ¿no? Es eso. Y seguir la historia apasionadamente de la División del Norte a lo largo de la Revolución Mexicana es seguir apasionadamente la historia de un ejército del pueblo. Somos, y regreso al principio de esta charla, los que somos, producto de nuestras circunstancias, nuestros entornos, nuestras educaciones, nuestras vivencias, nuestras experiencias. A este arsenal que cada uno de los que hoy aquí estamos tenemos, hay que añadir, somos parte del pasado que elegimos como nuestro y que reivindicamos como nuestro y que hacemos nuestro.
Y cuando nuevamente los ciudadanos de este país salimos a la calle a exigir nuestros derechos, la libertad de opinión, la libertad, el sufragio efectivo, ¿no? Cuando salimos a la calle, salimos acompañados de nuestra buena voluntad, nuestra fuerza, nuestra energía, nuestro pensamiento crítico. Pero si somos relativamente listos, salimos también acompañados por los fantasmas de la División del Norte que marchan con nosotros. Muchas gracias.